Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. Estamos aquí con el único y firme propósito de seguir haciendo lo que todos los días debemos hacer en nuestro hogar: adorar al Señor, alabar al Señor, exaltar al Señor. La única diferencia es que aquí estamos en comunidad y seguimos celebrando a nuestro Señor en comunidad. El salmista hablaba de lo hermoso, de lo maravilloso que era estar los hermanos juntos en armonía en aquel momento y ahora también. Así es que le damos la gloria y le damos las gracias al Señor por cada uno de ustedes que pueden estar en esta mañana aquí, y por los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes en esta mañana. Así que vamos a estar puestos en pies, vamos a celebrar al Señor como siempre lo hacemos, y tal vez por la connotación cultural y social de que hoy se celebra en nuestra sociedad, en nuestra cultura, el sacrificio, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que, como dice el autor C.J. Mahaney, los cristianos lo recordamos todos los días. Padre, te adoramos, te exaltamos y bendecimos tu nombre. Tú que eres Dios de dioses, tú que eres soberano, maravilloso, santo, justo, bondadoso, misericordioso, tú que eres nuestro Dios. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por la cruz. Gracias por la resurrección. Gracias, mi Señor, por tu iglesia, que tú la compraste a precio de sangre. Queremos adorarte, Dios. Queremos derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Queremos rendirnos, postrarnos delante de tus pies, porque no hay lugar más alto ni más hermoso que estar humillados delante de ti. Señor, que todo lo que se haga de principio a fin en este lugar sea para glorificar tu nombre, sea para exaltar tu nombre, y que cada uno de nosotros, con plena convicción, lo podamos hacer, Dios mío, para rendirte loor y para magnificar tu nombre en esta mañana y siempre. Señor, que aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Dios, de los medios tecnológicos, tú toques sus vidas, Señor, de una forma maravillosa como solamente tú sabes hacer, y que a través de tu palabra tú convenzas de pecado en esta mañana. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. 700 años antes aproximadamente de los acontecimientos que hoy el mundo celebra, y que, como les dije hace un momentito, nosotros celebramos todos los días, un profeta habló de cada uno de los detalles de lo que iba a ocurrir 700 años después. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos del 1 al 12, los relató de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo al padecimiento o a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Porque Cristo murió por los pecados de nosotros, una vez por todas. Primera de Pedro 3:18. Si Cristo no hubiese muerto ahí en la cruz, en vano sería lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana. Nuestra vida estaría perdida para siempre, con una condenación eterna. Pero le plació al Padre, desde Génesis 3:15, separar a su Hijo amado para que un día se encarnara, se humillara encarnándose, para que por amor salvar a aquellos que ya el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, si en esta mañana nos podemos abrazar y nos podemos llamar cristianos, es por esa bendita cruz. La muerte de Cristo fue diferente, porque no tan solo le cambió el significado a la cruz, sino que cambió el derrotero de mi vida y el derrotero de tu vida también. Ahora tenemos un propósito, una misión. Ahora la iglesia tiene un Salvador eterno y tiene una promesa eterna, porque un día, donde Él está, usted y yo, por gracia, podemos estar con Él. Mi hermano, cantemos con gozo en esta mañana. Alabaré al Señor. Jesús.
sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucificado, Salvador. Hermano, básicamente el significado de la cruz era la muerte. Aproximadamente por 10 siglos se estuvo utilizando como la pena máxima para el reo, para el criminal, la crucifixión. La crucifixión como ejecución era terrible, tormentosa. Había reos que estaban 3 días en ese proceso de agonía antes que llegara la muerte. Sin embargo, a causa de Cristo y su muerte en la cruz, el significado de la cruz hoy es completamente diferente. Para el cristiano, la cruz de Cristo es el encuentro de amor de Dios y su justicia. Porque Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29. Y Primera de Pedro lo explica de la siguiente manera:
¿Qué significa la cruz para nosotros? ¿Y por qué tenemos que recordar aquella cruz y lo que ocurrió allí en aquella cruz? Pero dice, ustedes saben, refiriéndose a la iglesia, que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y yo quisiera que en estos momentos usted hiciera un recuento de su vida antes de Cristo. Y que ahora el Espíritu Santo traiga a su memoria su vida en Cristo, mi hermano. Y yo le aseguro que para cada uno de ustedes, como para mí, ha habido un cambio trascendental, fundamental en nuestra vida, antes y el después. Porque Cristo lo hizo posible. Mi hermano, que en esta mañana nosotros podamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. El precio que tenía que pagar cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario era incalculable, porque no lo podíamos pagar. El precio que pagó nuestro Señor allí le costó la vida a su Hijo amado, porque fue con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, que no tenía pecado ni mancha, que era posible que nuestro precio de pecado fuera pagado. Y el Padre lo hizo posible a través de su Hijo amado, Jesucristo. Por eso es que si tú eres creyente en esta mañana, tienes que estar agradecido del Señor y vivir cada segundo de tu existencia dándole gracias al Señor, porque en Cristo hay libertad. Cristo compró nuestra libertad allí en la cruz. Cantemos hay libertad.
Señor, bendecimos tu santo nombre, Padre Santo. Venimos delante de ti dándole gracias, Señor, por un nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque estábamos separados de ti, tú hiciste un medio, Señor, para acercarnos a ti, Señor. Porque tú nos amaste primero, por eso te amamos, Señor. Estamos aquí delante de ti, Señor, para recibir de tu palabra, para alabarte, para bendecirte, Padre Santo. Presento cada uno de los aquí presentes, de aquellos que nos ven por los medios sociales, Señor. Que tú con cada uno de ellos, tú conoces sus corazones, sus mentes, sus peticiones, Señor, sus anhelos. Que tú proveyendo, guiando, guardando. Sé tú, Señor, concediendo, de acuerdo a tu voluntad, tus planes y propósitos a cada uno de ellos, Señor, Padre Santo. Te presento también a los enfermos y a sus cuidadores. Sé tú con cada uno de ellos, aquellos que tienen necesidad de salud. Sé tú proveyendo salud en su cuerpo, en su mente, en su vida, siempre sin tu voluntad, Padre Santo, y la vamos a aceptar cualquiera que sea. Fortalece a los cuidadores, Señor, llénales de amor para poder continuar con esa labor y poder amar a la persona a la que están cuidando, Señor. Por eso es que tú los ves y así también los rodeas. Te presento también los misioneros, Señor, que tú proveyendo a su vida, Señor, guardándolos de peligro, Padre Santo, donde quiera que estén, segurando las palabras, Señor, de sana doctrina, para que tu palabra sea llevada de la manera correcta, Señor. Guíalos, expande tu reino. Abre los oídos y los corazones de aquellos que van a recibir esa palabra, Señor, y añade los alrededores. En nombre de Jesús oramos. Amén. Yeah.
oportunidad de ofrecerte estos cánticos, Señor, para alabarte. Gracias, Señor, que por tu voluntad, por ese sacrificio perfecto es que somos redimidos, Señor. Tu palabra dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Señor, te pedimos que el Espíritu Santo nos hable a través de la enseñanza que ha puesto sobre el pastor. Y te rogamos que abra nuestro corazón para poder entender y aplicar tu mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te oramos a ti. Amén. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy nos acompaña el pastor David Colón, quien es pastor de la iglesia Logos de Santa Isabel, y también nuestro presidente de la Convención de Iglesias Bautistas del sur de, ¿verdad?, en Puerto Rico. Sabemos lo difícil que muchas veces para un pastor dejar su congregación, pero él lo ha hecho en esta mañana, al igual que nuestro pastor Gil está en Santa Isabel. Vamos a pedir al pastor David Colón que se acerque, vamos a estar puestos en pies, vamos a orar para que el Señor nos hable una vez más a través de su palabra y exponiéndolo el siervo del Señor en esta mañana. Padre, te adoramos y te exaltamos una vez más. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder escuchar una vez más tu palabra. Señor, porque es tu palabra la que cambia, la que transforma, la que da vida a Dios. Y te damos gracias por el pastor David Colón, quien nos puede acompañar en esta mañana y a quien tú has seleccionado, Dios mío, para exponer tu palabra. Señor, habla poderosamente a nuestras vidas. Y te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar congregados en esta mañana aquí. Y los que están escuchando a través de los medios tecnológicos, la oportunidad que tú les das de escuchar la única palabra que cambia, la única palabra que transforma, la única palabra que da vida, tu palabra. Gracias, mi Señor. Úsalo poderosamente en esta mañana para tu gloria. Bendito sea tu nombre hoy y siempre y por toda la eternidad. Amén. Pastor David. Gracias, pastor. Saludos, iglesia, el Señor les bendiga. Amén. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta mañana por múltiples razones. La primera es que yo me gozo de ver esta iglesia, cómo Dios ha seguido añadiendo a los que han de ser salvos, y ver cómo Dios ha seguido bendiciendo esta iglesia local. Para mí nosotros es un privilegio porque Dios nos permitió estar en un proceso, ¿verdad? Con ustedes, con iglesia, de cambio de pastor, con el pastor Gil, y ver cómo Dios le ha dado a esta iglesia, ¿verdad?, esta pasión que tiene por el Evangelio, por su palabra, y seguir hacia adelante. Y de verdad que eso me llena de mucho gozo estar aquí, porque puedo ver los frutos, ¿verdad?, y palparlos por mis propios ojos. Así que le doy gracias a Dios por eso. De parte de mi iglesia, siempre ha sido ustedes una iglesia por la cual nuestra iglesia ha orado, así que también quiero que lo sepan, que la Iglesia Bautista Logos en Santa Isabel pues ora por esta congregación y por lo que Dios está permitiendo a través de ustedes aquí. Pues una vez dicho eso, yo les voy a pedir por favor que vayamos a la palabra del Señor para ser expuesta en esta mañana, y les voy a pedir que vayamos a Lucas capítulo 23, y vamos a estar leyendo del versículo 32 al versículo 43. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 43.
Leemos la palabra del Señor. Y llevando también a otros dos que eran malhechores para ser muertos con él, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte, y repartiéndose entre sí sus vestidos, y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo: a otros salvó, que se salve a sí mismo, si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también una inscripción sobre él que decía: este es el rey de los judíos. Los dos malhechores y uno de los malhechores que estaba colgando allí le lanzaba insultos diciendo: tú no eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar que estás bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada mal ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque igual como cantamos, reconocemos que es tu gracia la que nos permite aún servirte y servirte sobre la exposición de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú abras los oídos espirituales de los que están aquí, Señor. Yo no tengo la facultad de conocer la realidad espiritual de cada uno que ha llegado, pero tú sí lo sabes, y eso es suficiente. Yo te pido, Señor, que tú me ayudes a predicar con pasión, a predicar con fidelidad y a predicar con amor. Padre, ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Si nosotros hiciéramos esto, si fuéramos un sábado, un grupo de los que estamos aquí, a Plaza del Caribe, imagínense eso, vamos a Plaza del Caribe un sábado y le preguntamos a varias personas, vamos con esa misión y vamos por allí a preguntarle a varias personas: ¿quién es Jesús para ti? Esa sería la pregunta que nosotros iríamos intencionalmente a preguntarle a cada persona que camina por allí por Plaza. No sería extraño darnos cuenta que casi todos los que le preguntemos nos darían distintos tipos de opinión, porque cada uno tendría una opinión del Señor. ¿Quién es Jesús? A diferencia que si le preguntáramos de cualquier otro personaje, posiblemente nos toparan porque algunos no supieran quién es esa persona. Pero sin embargo, si le preguntamos ¿quién es Jesús para ti?, nos daríamos cuenta que todos, de una manera u otra, sea correcta o incorrecta, todos tenemos algo que decir sobre Jesús. Ahorita posiblemente veremos en las noticias donde a muchos le preguntarán qué se está celebrando hoy, y aún en la playa algunos darán algunas respuestas sobre quién es Jesús, porque todos tienen una opinión sobre quién es Jesús. Pues en esta mañana yo me propongo, a través de esta exposición, hacerle también esa pregunta a usted esta mañana: ¿quién es Jesús para ti? Y esta es la pregunta más importante que cualquiera de nosotros deberá contestar en este mundo. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros creamos sobre Jesús, en primer lugar va a depender la actitud que tengamos hacia Él, pero no tan solo la actitud que tengamos hacia Él, sino también la respuesta que tengamos sobre quién es Jesús para nosotros determinará nuestro destino presente y futuro.
Así que esa es la pregunta más importante que nosotros nos podemos hacer en esta mañana. ¿Quién es Jesús? Y a través del pasaje que nosotros acabamos de leer, pretendemos contestar esa pregunta. Ahora bien, es importante que nosotros veamos dónde surge este relato. Cuando nosotros vamos a los versículos anteriores de lo que acabamos de leer, específicamente el versículo 23 y 24, nosotros vemos que el Evangelio de Lucas nos relata que Jesús había sido juzgado injustamente por el pueblo ante Pilato. Eso fue lo que ocurrió antes de la crucifixión. Y el mismo Pilato le había dicho al pueblo que no había mal alguno en Cristo, digno él de ser sentenciado a muerte y muerte de cruz. Pero aún así el pueblo le gritaba que soltara al asesino Barrabás, pero de Cristo decían: crucifíquenlo. Y de esta manera es que llegamos al relato que nosotros, a la escena que acabamos de describir, que se le conoce como la crucifixión de Jesús y su muerte. Ahora, lo que yo quiero que nosotros nos fijemos en esta mañana sobre este pasaje es, o donde nosotros vamos a poner nuestra atención en este relato, es que observemos que alrededor de la cruz de Jesús habían varios tipos de personas observando. Y cada una de estas personas tenían una actitud distinta frente al evento que estaba ocurriendo, muy similar como está ocurriendo en esta mañana. Como decía el hermano pastor, lo que culturalmente se celebra como la Semana Mayor, hoy hay muchas personas en base a este evento teniendo alguna opinión de lo que implica ese sacrificio de Cristo. Y como lo formulamos en manera de pregunta, ¿quién es Jesús? Y eso mismo está ocurriendo ahí. Alrededor de la cruz habían varios tipos de personas que observaban lo que estaba pasando, y cada uno tenía una actitud diferente a Jesús. Habían gobernantes, habían soldados, habían líderes religiosos, habían curiosos, habían familiares, posiblemente familiares de aquellos que Jesús había hecho un milagro en su vida. Pero lo que es interesante es que cada uno de ellos tenía una actitud distinta sobre aquel que había pasado 3 años sanando, haciendo milagros, libertando la esclavitud y del pecado, y que ahora estaba siendo crucificado como un vil criminal. Entonces, lo que vamos a hacer en esta mañana es ver cada una de esas actitudes, y esta es mi oración en esta mañana para con ustedes. Que ante la pregunta, ¿quién es Jesús para ti?, tú tengas la actitud correcta. Y si no es así, que tú rindas tu vida a Jesús con la actitud de arrepentimiento y fe. Así que veamos cada una de estas escenas, y vamos a ver en primer lugar, entre los que estaban alrededor de la cruz, estaban los que se aprovechaban. Lean conmigo versículos 33 y 34, y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira lo que dice: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. En el pasaje de Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24, se nos describe aún más específicamente la actitud de aquellos soldados que estaban frente a nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo dice Juan, capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. También tomaron sus túnicas, las cuales eran sin costura, de un solo tejido, arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mismos sus vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y dice: así lo hicieron los soldados. Jesús había sido encarcelado, golpeado, juzgado siendo inocente.
azotado y desnudado para ser clavados en una cruz. Y en ese momento de debilidad voluntaria, porque Jesús decidió ser débil por nosotros para morir en una cruz por nuestros pecados, estos soldados se aprovechan de la debilidad de Jesús para repartirse lo único material que el Señor tenía en sus vestiduras. Entonces, ahora nosotros vemos en esta primera escena aquellos soldados y la actitud que ellos tenían de sacar provecho de Jesús. Hermanos, amigos que están aquí, hay muchas personas que son así. Solo piensan en Jesús como alguien útil, como alguien a quien le pueden sacar provecho. ¿No se ha dado cuenta de eso? Hay algunos que si tú le preguntas ¿quién es Jesús para ti?, ven a Jesús como alguien que pueden sacarle provecho, alguien que es útil en medio de los problemas económicos, alguien que es útil en dificultades en el matrimonio, alguien que es útil en deterioro de la salud. Pero tan pronto se solucionan los problemas y Dios cumple sus deseos, ya no quieren saber más de Él. Porque solamente se trata de sacarle provecho de Jesús. Un pastor amigo dice que para algunos Jesús es como el gato del carro. Usted sabe que mientras no tenemos problemas, nadie se acuerda del gato del carro. ¿Usted sabe eso? Usted no salió por la mañana y dijo, oye, déjame ver si el gato está aquí. No, ¿verdad que nadie hizo eso? Usted se fija si hay gasolina, pero usted no dice, oye, déjame chequear a ver si el gato del carro está acá. No. El gato del carro pasa totalmente desapercibido la mayoría del tiempo, pero hay un momento que se convierte urgente. ¿Cuándo es? Cuando se explota una goma. Ahí recordamos el gato, lo buscamos con desespero y lo usamos para resolver el problema. Y asimismo, hay algunos que para Jesús simplemente es para sacarle algún tipo de provecho. ¿Sabes cuántos se han acercado a una iglesia local donde se ha predicado el Evangelio y solamente han visto de Jesús a alguien el cual sacarle provecho? Me gusta una ilustración también que usa el pastor John Piper. John Piper dice que para algunos Dios solamente, Cristo solamente es útil, pero no hay ningún tipo de amor para con Él. Y él también usa una ilustración y dice que es parecido. ¿Usted sabe alguna pata de cabra? Una pata de cabra resuelve para un montón de cosas. Usted no tiene ningún tipo de herramienta en su casa. Si usted tiene una pata de cabra, usted tiene la mitad de su problema resuelto. Porque se encaja una puerta y usted con la pata de cabra desencaja la puerta. Si usted tiene que romper algo, con la pata de cabra. Y la realidad es que es algo útil para muchas personas, diestras o no diestras. Pero sin embargo, él dice, esa pieza no es hermosa para él. Usted no vaya a ninguna casa donde ponen un cuadro y van a poner una pata de cabra allí, ¿verdad? O la pone ahí en la mesa que recibe la pata de cabra, cuando se mira la pata de cabra, porque lo ven útil, pero no lo ven hermoso. ¿Quién es Jesús para muchos? Alguien que es útil, pero no es hermoso. Pero cuando Cristo abre nuestros ojos, nosotros no solamente vemos a Cristo útil, lo vemos hermoso. Entonces, nosotros tenemos a estos primeros que su actitud era sacar provecho de Jesús. Pero hay otros que también estaban alrededor. Síganme conmigo, versículo 35 al 36 y luego leemos el 39. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y ahora nosotros vemos que el autor nos dice que los gobernantes se burlaban de él, que aún uno de los malhechores lo injuriaba en manera de burla.
Entonces, ahora, alrededor de la cruz, nosotros también encontramos otra actitud. Tenemos los gobernantes, los líderes judíos, los principales sacerdotes. Yo sé que ustedes, ¿verdad?, están familiarizados con los escribas y con algunos ancianos que no estaban satisfechos con el aparente triunfo sobre Pilato y sobre Jesús, sino también que con malicia se burlan de nuestro Señor Jesucristo ante su aparente estado de desesperación. Y aquí nosotros vemos también otra actitud hacia quién es Jesús. Y aquí vemos que tanto los gobernantes, los soldados, los fariseos y los malhechores se burlaban de Jesús. Escucha una cosa: los burladores de Jesús siempre han estado y siempre estarán presentes en este mundo. Desde la época de Jesús hasta este tiempo, hay personas que han hecho todo lo posible para ridiculizar a Cristo y para ridiculizar al pueblo de Cristo. Eso siempre ha existido. Y son personas que no tienen temor a Dios. Cuando yo preparaba el mensaje, yo decía, antes de Cristo, ¿en qué actitud yo me podría identificar? Y yo dije, yo soy de aquellos que me burlaba de Cristo. Antes de que Cristo me salvara por su gracia, yo era de los que tenía la actitud que me burlaba de Cristo. Porque el Señor había salvado ya a otros familiares. Y yo recuerdo específicamente a mi hermana, que yo le decía, a ti lo que te falta es una cama para que te mudes para la iglesia. Porque tú vives en la iglesia. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Alguien le ha dicho eso? Y a veces vienen de propios familiares. Y yo me burlaba de la vida del pueblo de Dios. Pues de igual manera, hay personas que hoy se burlan del Señor, ridiculizan la palabra de Dios, nos llaman locos por servirle al Señor. Pero tenemos que verlo con la misericordia correcta. Llegará un día, como me llegó a mí, que la verdad llenó mi mente, la palabra mi corazón, y ver la hermosura de Cristo. Pero hay personas que tienen una actitud de burla hacia Cristo y a su pueblo hoy, y aún hacia la celebración de lo que culturalmente se celebra. Entonces, alrededor de la cruz, habían algunos que solamente veían a Jesús útil. Habían otros que se burlaban, pero había otro grupo también. Lean conmigo el versículo 35 y luego el verso 48 y 49. Y dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, salve a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 48 dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban de lejos mirando estas cosas. Aunque ahora estos versículos no nos especifica quién eran esas personas, nosotros podemos inferir que allí estaban mirando de lejos familiares de personas que Jesús había sanado. Posiblemente podemos inferir eso. O es posible que allí hubiera personas que estuvieron con Jesús cuando alimentó en una ocasión a 5,000 personas y luego a 4,000, porque fueron 2 milagros distintos. Y posiblemente eso eran familiares. No sabemos con exactitud qué personas en específico eran los que estaban allí. Pero lo que sí sabemos es que su actitud era de expectantes. Ellos estaban de espectadores. Porque eso es lo que nos dice el relato. Dice: y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que acontecía. Entonces, habían algunas personas alrededor de la cruz que solamente estaban como espectadores. Y hay personas que también tienen una actitud similar.
Hay personas que no tienen problemas con las cosas de Dios. Dicho sea de paso, si ustedes han evangelizado y lo han hecho recientemente, usted se va a dar cuenta que por lo menos aquí en Puerto Rico no hay tanta hostilidad con relación a la gente escucharle a Dios. ¿Verdad que no? Sí se va a encontrar casos, pero no es lo más que usted va a encontrar. La mayoría de las personas no tienen problemas con las cosas de Dios. Es más, hay personas que usted le invita a la iglesia y ellos no tienen problema con que usted le invite a la iglesia. No tienen problema que usted le hable de las cosas del Señor, todo lo contrario. A veces te dicen, es que a mí me da una paz cuando tú me hablas del Señor. ¿Usted nunca se ha encontrado con personas así? Es que me da una paz cuando tú me hablas del Señor. O sea, que ellos mismos sienten que están bien con las cosas del Señor. Pudiéramos decir que de alguna manera tienen temor de Dios, pero no se comprometen con Cristo. Ellos son espectadores. Le gustan las cosas de Dios a distancia. Le gusta saber que Dios obra milagros. Le gusta saber que Dios es capaz de hacer lo que nosotros no podamos hacer. Pero cuando se llama por la palabra de Dios un compromiso total, que nuestra vida esté rendido a su voluntad, ahí la cosa cambia. Cuando se hace un llamado a una entrega total, ya ahí las cosas del Señor tienden a ser incómodas. ¿Por qué? Porque hay un costo y ellos no están dispuestos a pagarlo. Esos son los espectadores. Entonces, alrededor de la cruz estamos viendo distintos tipos de personas con distintos tipos de actitudes hacia el sacrificio de Cristo. Tenemos a los que solamente veían a Cristo útil, tenemos a los que se burlaban de Él, tenemos, como acabamos de decir ahora, aquellos que son espectadores, que no son hostiles por las cosas del Señor, pero su vida nunca es un reflejo de una vida entregada totalmente a Él. Pero ahora tenemos, y aquí es lo que quiero llamar la atención por último, a alguien que creyó, al ladrón que creyó. Versículos 32 y 33 dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, criminales, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora nosotros vemos a dos malhechores que fueron crucificados junto a Jesús. Una cruz, un malhechor a la derecha y un malhechor a la izquierda. Y dice el relato que al principio ambos malhechores se burlaban de Jesús. Y es importante resaltar que los dos son igual de malos, porque los dos igualmente eran malhechores. Y queremos hacer esta afirmación porque usted va a escuchar mucho que había un ladrón bueno y un ladrón que. Eso no existe. Habían dos ladrones malos, dos pecadores igualmente malos. Y dice la Biblia que pasado un tiempo, la presencia y la realidad de Jesús tuvo un impacto diferente en uno de los malhechores, haciéndolo cambiar de actitud. Mientras que el segundo malhechor, el único interés que tenía por Jesús era porque lo veía como una posibilidad de ser librado, pero nunca como un rey para ser seguido. Por eso el versículo 39 dice: uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fijémonos en algo. El segundo malhechor quiere ser salvado. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y salva a nosotros. Él quería ser salvado. Lo que él no quería era Cristo. Usted le pregunta a las personas: ¿quieres ir al cielo? ¿Qué te dice la mayoría de las personas? Está duro, no he escuchado a una persona: ¿quieren ir al infierno? ¡Yo! Usted no va a encontrar eso. La mayoría de las personas, usted le pregunta: ¿quieres ir al cielo?
Y la mayoría contestan sí. Este malhechor quería ser salvado. Muchas personas quieren ser salvados. Ahora bien, si tú le preguntas a estas personas que desean ser salvados y estás dispuesto a que Cristo gobierne tu vida, estás dispuesto a reconocer que no tan solo es un Salvador, sino también un Señor, que cada cosa que nosotros hagamos en nuestra vida sea dirigida por su voluntad. Si le hacemos esa pregunta a las personas, entonces cambia su respuesta. Pero eso no es querer a Cristo. Hay una gran diferencia, escucha bien, y tú que estás aquí, como dije ahorita al principio, yo no conozco la realidad espiritual de todos los que llegaron aquí en esta mañana, pero Dios sí. Pero yo quiero que tú escuches esto que es importante. Hay una gran diferencia entre amar a Dios por quien Él es y ver a Dios como alguien útil que te puede dar el fin que tú deseas, que no es Él mismo. Este malhechor quería ser salvado, pero no quería a Cristo. O a Cristo lo tenemos todo, o no tenemos nada de Él. Al final de los labios de este malhechor, que solamente quería la salvación, ser salvo, ser librado de allí, pero no a Cristo mismo, dice la palabra del Señor, o por lo menos vemos, que nunca salieron palabras de arrepentimiento, deseo de ser diferente o de cambiar. Ahora bien, el otro malhechor, que es el que quiero entonces fijar la atención para culminar, al escuchar estas palabras de este corazón orgulloso y sin temor, hay un cambio de actitud hacia Jesús. Él empezó a entender la verdad necesaria para la salvación. Y en las palabras de este malhechor nosotros encontramos la actitud correcta que debemos tener para recibir a Cristo y su regalo de salvación. Y mira, este segundo malhechor que sí tenía la actitud correcta, mira lo que nosotros vemos. En primer lugar, él reconoce que Jesucristo es Dios. Versículo 40 dice, respondiendo el otro, hablando del otro malhechor, le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Este otro malhechor reconoce que quien estaba siendo crucificado junto a ellos, participando de la misma condenación que ellos, era Dios mismo hecho hombre, el unigénito de Dios, el verbo hecho carne. Cuando nosotros queremos tener la actitud correcta hacia quién es Jesús, lo primero es que yo tengo que entender que Jesús es más que un buen maestro que vino a dar lecciones de ética de la vida. Usted va a escuchar a muchas personas también decir, vamos a celebrar a nuestro maestro. Pero Cristo es más que un buen maestro. Cristo es el Hijo de Dios. Dios hecho carne que vino a salvar a los pecadores. No es extraño que aún las sectas, hoy, usted encuentre un letrero que dice, ven a celebrar a Jesucristo. Y a veces, uno ve eso, y algunos todavía necesitan crecer en discernimiento, dicen, oye, pero es que todos celebramos a Jesús. Porque ahí dice, ven a celebrar. Los testigos de Jehová hoy, posiblemente pusieron un cruz acá y dicen, ven a celebrar a Jesús. Y dicen, oye, ellos están celebrando a Jesús. No, ellos no están celebrando a Jesús de la Biblia. Porque cuando tú le quitas a Jesús los atributos de que Él es Dios, no es ese Jesús de la Biblia. Porque Jesús que se hizo carne fue Dios mismo hecho y encarnándose y viviendo en este mundo. Y lo primero que nosotros vemos por medio del malhechor es que el malhechor reconoce que Jesucristo es Dios. Dios hecho hombre que vino a salvarnos de nuestros pecados. Pero también
Él reconoce que es culpable de su pecado. Mira cómo dice el versículo 41. Dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Este otro malhechor, como dice John Piper, con la ayuda de Dios, porque de otra forma era imposible, reconoció que había pecado y que estaba pagando por sus malos hechos. Como resultado de esa convicción, su actitud no fue más de burlador, no fue más de espectador, sino admitió su culpa, la confiesa y mira al único que puede hacer algo por él. Nosotros, usted y yo, no estamos en desconocimiento de lo que son las deudas. Aquí posiblemente algunos no están embrollados, pero todos tienen deudas. ¿Es así o no es así? Sí, porque hay cosas que para adquirirlas tiene que ser a través de una deuda. Entonces, todos sabemos lo que es tener una deuda, ya sea hipotecaria, ya sea de auto, ya sea de un préstamo estudiantil. Todos los que estamos aquí sabemos por experiencia propia lo que es tener una deuda. Pero ¿sabe qué, amigo? También que estás aquí, hay una deuda mayor, hay una deuda impagable, y es la deuda del pecado. No van a pasar ni 5, ni 20, ni 30 años donde tú vas a poder cancelar esa deuda. Esa deuda es impagable y tú y yo no la podemos pagar. Esa es la razón por la cual Cristo tuvo que padecer en esa cruz. Porque había una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Y Dios, en la persona de Cristo, se sacrificó por nosotros para salvarnos y darnos vida eterna, el perdón de nuestros pecados, a todos aquellos que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Tenemos que tener algo muy claro en esta mañana. A Jesucristo no lo mataron. Él dio su vida por nosotros porque esa era la voluntad del Padre. A los que lo juzgaron, lo condenaron, fueron instrumentos en las manos de un Dios amoroso que se hizo hombre a venir a dar la vida al rescate de muchos, como dice su palabra. La actitud correcta, en primer lugar, reconoce a Cristo por quien Él se ha revelado en su palabra. Él es Dios mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando tú ves la grandeza de Cristo, cuando tú ves quién es Él y lo que Él vino a hacer, hay una sola respuesta congruente a eso: un reconocimiento de nuestro pecado. El malhechor se dio cuenta que él no era inocente, sino que era culpable de su pecado. Pero si nos quedamos solamente viendo quién es Cristo, con la convicción de pecado, pero nada más ocurre después de ahí. Si usted sale de aquí solamente entendiendo y afirmando: sí, Jesús era el Hijo de Dios y yo soy un pecador, pero usted se queda ahí, usted va a ser el hombre más desdichado del mundo, porque usted se va a ir sin esperanza. La convicción de pecado es parte de lo que Cristo quiere hacer. No es simplemente que nosotros nos quedemos pensando: ah, sí, no, yo soy un pecador. No. A través del malhechor, nosotros vemos que él dirige su mirada a Cristo y ruega por perdón y salvación. Versículo 42 termina y dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Se dirigió al Salvador. Este malhechor sabía que iba a morir en menos de 2 horas y que Jesucristo era el único que podía ayudarlo, perdonarlo y darle vida eterna. Es por eso que estuvo dispuesto a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Jesús solamente es glorificado cuando nosotros confiamos en Él y solamente reconocemos que Él, por su gracia, puede llevarnos a Dios el Padre. Es la única manera que Cristo es glorificado. Este hombre estaba confesando que quien estaba a su lado era el Mesías, el Salvador del mundo. En esta mañana no tan solo es
que tú reconozcas a Jesús por quien Él se ha revelado en su palabra, no tu concepto que tú hayas escuchado culturalmente hablando o que tú te hayas formado en tu mente. Jesús no dejó a la mente de las personas que nosotros determináramos quién es Él. Él se reveló en su palabra para darse a conocer, y Él es quien dice ser a través de su palabra. Cuando tú ves la grandeza de Cristo, su perfección, el hecho que Dios mismo se tuvo que hacer hombre y venir a esta tierra para morir para los pecados, eso es como un espejo que apunta hacia ti. Y tú realmente puedes ver cuán pecador eres. De otra manera, si tú no te ves en el espejo de la palabra de Dios, posiblemente tú te compares con el vecino y tú digas, yo no soy tan malo. O para hacerte más justicia, dice, pero yo no soy tan malo como Hitler. Qué clase de comparación, ¿verdad? Para salir airoso. Pero a la luz de las Escrituras, la Biblia dice que tú eres pecador. Cuando un mecánico llega de trabajar, él sabe que su trabajo implica que se tiene que ensuciar, ¿verdad que sí? Yo no veo ningún mecánico que diga, yo quiero ver, pero yo no me quiero ensuciar. Pero él, hasta que no se mire en el espejo, él no puede percibir cuán sucio está. Porque no es hasta que llegue un espejo que se mire y dice, ya, mira cómo yo estoy por la parte de atrás. Eso es lo que hace el Señor cuando nos revela nuestra vida. De alguna manera sí hay un peso de conciencia, pero no es hasta que el Señor abre nuestros corazones que realmente trae convicción de que somos pecadores y estamos perdidos delante de Él. Y eso es lo que nos lleva, mis hermanos, a correr a Cristo, a la única solución para el problema de nuestros pecados, que Él es el Salvador. Y una vez reconocemos que Él es un Salvador suficiente, clamamos por perdón y salvación de sus almas. Déjame decirte una cosa, esta es la esperanza. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuán mal tú entiendes que hayas hecho, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y me encanta como tenía el versículo 43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Me encanta esta parte. De este relato es la parte que más ministra mi corazón. Porque Jesús le dice, hoy estarás conmigo. Inmediatamente le otorga el perdón y la salvación a un pecador arrepentido. Si la salvación fuera por las obras que hacemos, qué buenas obras pudo haber hecho este criminal crucificado. Escuche bien, si la salvación fuese por las buenas obras que hacemos, qué buenas obras pudo haber hecho este criminal que estaba crucificado. La respuesta es ninguna, porque la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Él es un Salvador suficiente. ¿Sabe cómo termina esta historia? Esto es increíble. ¿Sabe cómo termina esta historia? O cómo terminó la vida de este pecador perdonado. Le rompieron las piernas y luego murió. Pero ¿sabe qué? Cuando abrió los ojos nuevamente, estaba en gloria en la presencia del Señor. Porque recuérdense que la esencia de la salvación no es que Cristo es útil. La esencia de la salvación es estar con Cristo por la eternidad, porque Él es el nuestro. Termino con la pregunta que empecé. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Con qué personaje de esta historia tú te puedes identificar? ¿Solo como alguien que busca provecho? ¿Alguien del cual te burlas o te burlabas? ¿O simplemente un espectador que has estado escuchando la palabra de Dios, exponiéndote a la verdad, pero todavía no has reconocido tu condición delante de Dios y has venido en arrepentimiento delante de Él? Puedes estar mucho tiempo escuchando la palabra de Dios, pero si no hay respuesta a esta buena noticia del Señor, solamente serás un espectador, pero no un seguidor de Cristo. Por eso es que tienes que preguntarte, ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo tú te ves? ¿En qué tipo de personaje tú te ves aquí? Y yo creo que hay esperanza en esta mañana, porque la realidad es que hoy, todos los que estuviésemos aquí, creyentes o no creyentes, pudiésemos estar en 1 millón de lugares diferentes.
Si Cristo no te hubiese salvado, ¿dónde usted estuviese hoy? Y un día como hoy pudiéramos haber estado en 1 millón de lugares diferentes, pero Dios permitió que estuvieras aquí, porque Él quiere salvarte. Él quiere limpiarte tu pecado y darte vida eterna. ¿Quiere que te salve? Dios te está hablando por medio de esta predicación, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y Él quiere que tú vengas a arrepentimiento y fe en esta mañana, y Él quiere que sea hoy. Amigo, cada vez que tú escuchas la palabra, dos cosas suceden: o aceptas o lo rechazas. Nunca hay una decisión neutral. O lo aceptas o lo rechazas. Y la decisión más sabia que tú puedes hacer en esta mañana es rendirte a Cristo. Reconoce tu pecado, arrepiéntete de él y pon tu fe en Él como Señor y Salvador. La salvación es del Señor, así que el Señor abra corazones para que vengan a arrepentimiento. Y por último, si tú eres creyente, no caigas en este error, que cuando venimos a la casa del Señor a escuchar el sacrificio de Cristo en la cruz, de alguna manera creemos que esto es una historia que estamos repasando. No es una historia que debe quedar en tu cerebro, es una historia que debe controlar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, aún siendo creyentes, escuchamos de la obra del Señor, nos recuerda que Cristo destrozó las obras de la carne para que usted y yo podamos ser libres. Ahorita cantábamos: al que Cristo ha hecho libre, usted y yo somos libres por la gracia del Señor. Y la única respuesta congruente, si usted es creyente, al sacrificio de Cristo, es vivir para su gloria. El día reciente no, antes de ayer, yo estaba con un grupo de hermanos, estábamos en una luz e íbamos a repartir una publicidad de la actividad, una actividad que nosotros tenemos hoy en la noche. Y yo había escuchado que un pastor había hablado de eso y se quedó en mi mente dando vueltas. Y yo vengo y le digo a ellos me dicen: oye pastor, ¿y cuánta gente usted cree que vaya a la actividad? Y yo le dije: mira, nosotros nos servimos al Señor en base a los resultados, porque los resultados son del Señor. Nosotros servimos en base a la gloria de Cristo. Y un autor dice que cuando nosotros estemos en la gloria y ya podamos ver a Cristo en toda su hermosura, podríamos toparnos con el hecho de que al ver su grandeza digamos: qué poco hicimos en esta vida por ti. Hoy nosotros podemos ver la gloria de Cristo por medio de su sacrificio en la cruz, porque es la mayor expresión de la gloria de Dios. Y la respuesta, si tú eres creyente y estás aquí en esta mañana, es que cada suspiro de tu vida tú lo vivas para la gloria del Señor, para que cuando estemos delante de Él y veamos toda su gloria en todo su esplendor, no digamos: qué poco hicimos en nuestra vida al ver su hermosura. Así que el Señor traiga convicción de pecado al que está aquí y venga en arrepentimiento, y traiga convicción de aún mayor gloria de Cristo en aquellos que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe. Que el Señor bendiga su palabra. Cierre los ojos ahí para orar. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, dice de ella misma. Aún aquellos que hemos transitado por este pasaje bíblico, por esta escena, por esta narración, no hay manera que como creyentes no quedemos asombrados ante lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Y como decíamos, la única respuesta congruente ante el sacrificio que Cristo ha hecho por aquellos que estamos en Él es que nosotros vivamos para su gloria. Padre, por eso cada día, como decía el pastor, cada día nosotros recordamos la cruz, para que cada día recordemos la gloria de Cristo. Pero también sabemos, Señor, que en esta mañana hay personas que están aquí que no te conocen, que no han nacido de nuevo, que no han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y su vida produce las obras de ese cambio radical que solamente hace el Señor. Yo te pido, Padre, que esta mañana
Sea una mañana de salvación para su vida. Y tenemos la certeza de que tú puedes salvarlo. Primero, porque tú eres el Dios que vino a salvar. Y segundo, porque a ti te place salvar a los que están perdidos. Tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy algunos de aquí, Señor, se pueden ir, no como vinieron, sino con una relación con Cristo, por medio de la salvación que solamente Él da. Padre, esa es nuestra oración y los frutos los dejamos en ti. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo. Amén y amén. Gracias, iglesia. Hermano y amigo, cuando usted va de viaje a otro país, antes de entrar al área de espera del avión, hay unos oficiales de seguridad que lo van a tratar de identificar. Y usted tiene que presentar su pasaporte, una licencia, un retrato válido por el estado que usted deja, por el país que usted deja y por el país que lo va a recibir. Hemos escuchado el mensaje, palabra de Dios. Usted necesita un pasaporte para entrar al cielo. Ni la mascarilla lo va a salvar si no tiene ese pasaporte, porque de hecho cuando usted llega al aeropuerto, el guardia del TSA le dice: quítese la mascarilla. Y ese pasaporte que usted necesita para entrar al cielo es el que se le ha presentado en esta mañana. Es a Cristo Jesús. Y el sello de ese pasaporte es la sangre de Jesucristo. Si usted ha entendido la palabra de Dios en esta mañana, es porque el Espíritu Santo está abriendo su corazón y su entendimiento. Pero hay una respuesta que le corresponde a usted que ha escuchado ese mensaje. Y nosotros como pastores y esta iglesia ora en esta mañana para que usted pueda entender que sin Cristo, si usted partiera de este mundo hoy, no va a poder entrar a la eternidad viendo el rostro de nuestro Señor. Y hay otra realidad. Sin Cristo, la Biblia dice bien claro a dónde usted va a ir. Y la Biblia dice que usted irá a un tormento eterno que se llama infierno. Le hemos predicado a Cristo, le hemos cantado a Cristo en esta mañana, pero le corresponde a usted tomar la decisión. ¿Qué usted va a hacer con ese Cristo que se le ha presentado en esta mañana? La Biblia dice que solamente usted tiene que arrepentirse, reconocer que usted es pecador, mirar a Cristo, aceptarlo como Salvador, hacerlo Señor de su vida, y Él entrará y hará morada eterna en su corazón. Para el cristiano, lo más seguro que tiene, ¿qué es mi iglesia? Lo más seguro que tiene el cristiano, ¿qué es? Es la muerte, es la vida eterna en Cristo Jesús. Así que si usted en esta mañana quiere irse con ese Cristo, no se vaya de este lugar sin hablar con el pastor David, sin hablar con este servidor, sin hablar con algún líder. Tenemos todo el tiempo para usted, para hablar, para orar con usted, para abrazarlo y por la gracia de Dios recibirlo en el pueblo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, en el redimido, juntamente con nosotros.
la invitación está abierta, hermano. Damos gracias por este mensaje. Damos gracias por el pastor David. Y oramos también, hemos orado por la actividad que ellos tienen esta noche. Que Dios toque poderosamente la vida esta noche en Santa Isabel de una forma poderosa y hermosa. Hermano, queremos reconocer la presencia de algunas visitas en esta mañana. ¿Dónde está Jessy? Jessy, póngase de pie y usted presente a los familiares que usted tiene aquí. Escuche bien esta hermanita, la puedo de sorpresa porque presénteme a esas visitas. Yo tengo los nombres aquí, pero quiero que sea ella la que los presente, porque nosotros animamos a los hermanos a que trajeran visitas. Es decir, ¿quiénes tú tienes aquí? Eva, mi abuela, Eva es mi papá Jorge y Frankie, que trabaja con papi. Amén. Bienvenidos. Ya Jorge nos ha acompañado, la hermana Eva nos ha acompañado y le damos las gracias a Edwin, ¿verdad? A Frankie que está con nosotros en esta mañana. Me falta el nombre, Frankie está aquí, sí. Y entonces tengo me dieron el nombre de Edwin y Andrea. ¿Dónde está Edwin y Andrea? Matrimonio. Bienvenidos a esta iglesia. Dios les bendiga mucho. Y nos acompaña también nuestro hermano Mundo, nuestra hermana Lucy, la querendona de nuestra iglesia. Dios les bendiga mucho. Un placer verlos aquí en medio nuestro. Y miren, pónganse en pie. Miren, cumpleaños hoy. Gracias al Señor por un año más de vida, de luz, de Virgen. Y le damos gracias al Señor, miren, porque ese caballero que está al lado de Virgen es un milagro del Señor, ¿saben? Los infartos no han podido con él. Por la misericordia y por la gracia del Señor. Eso es lo que Dios hace. Gracias, que cumpla muchos más. Y a mi hermano, que Dios le siga bendiciendo. Hermano, que quiero también. Tenemos otra visita. Maricelis Caraballo, mi hermana. Maricelis Caraballo, la hermana de la Cancela. Dios le bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y quiero darle inmediatamente los anuncios de los próximos días. Y entonces vamos a orar por Vivian Díaz y por Siri. Hermano, el próximo domingo nuevamente estaremos aquí en el horario regular de nuestro culto. A las 9 de la mañana estaremos orando de 9 a 9:30. A las 9:30 tenemos media hora para compartir y recibirlos, ¿verdad?, en el amor del Señor. Y a las 10 comenzamos nuestro culto regular. Y, como dije al principio, la cultura celebra la resurrección de nuestro Señor. Algo que, como también dije, y dijo el pastor David, ¿verdad?, nosotros esta semana no pasa desapercibida nunca, porque el propósito de nosotros ser llamados hijos de Dios fue precisamente la crucifixión, el sacrificio de nuestro Señor y la resurrección de Cristo. También le recuerdo el estudio bíblico de los miércoles. Miren, mi hermano, en la iglesia los hermanos están respondiendo a ese estudio bíblico. Cada miércoles se añaden otros hermanos al estudio bíblico. Oiga, no se quede atrás, no permita que otros le cuenten. Venga aquí, escuche la palabra de Dios, tenga un ratito de coinonía con nosotros. Amén. Así es que yo no le voy a decir que levanten las manos, pero oro para que el Señor ponga en usted querer como el hacer y pueda estar con nosotros el miércoles para seguir nutriéndonos de la palabra del Señor. Mire, y hay un propósito en eso, es edificarnos, sí, pero también que nosotros podamos ser esos mensajeros, esos embajadores de Cristo hacia otras personas también. Y no podemos dar lo que no hemos recibido. Así que demos por gracia lo mucho que hemos recibido de parte de nuestro Señor. A los caballeros, el discipulado que tuvimos que suspender estos días por el famoso apagón de nuestro país, lo hemos pautado para el 22 de abril, para este próximo viernes 22 de abril,
a las 7 de la noche. No se lo pierda, es el último capítulo del discipulado. Ya cubrimos 18 capítulos y vamos a hacer un breve resumen de esos 18 capítulos. Sé, ¿verdad?, que hemos sido edificados a través de la palabra del Señor y a través del libro que estamos utilizando. Y el título del libro es sugestivo, mi hermano: Basta ya de excusa, ¿verdad, Walter? Y Walter, cada vez que yo le pregunto cómo se llama el libro, pues lo recuerda: Basta ya de excusa, mi hermano. Así que, caballeros, 22 de abril, los que puedan estar con nosotros, nos vamos a gozar con su presencia. Y los jóvenes, prepárense porque tienen reunión. Tenemos reunión. Qué bueno se siente eso para mí. Tenemos reunión de jóvenes el 29 de abril a las 7 de la noche. Así que el 29 de abril nos reunimos aquí con los jóvenes. Como les dije, el pastor Gil está predicando en la iglesia hermana de Santa Isabel y estuvo hoy, debe estar ya terminando su mensaje, y estará también el domingo compartiendo con nuestros hermanos en Santa Isabel. Miren, mi hermano, es un gozo que tenemos los pastores cuando nos invitan de otras congregaciones para nosotros seguir haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer, predicar su palabra, pero conocemos nuevos hermanos, realmente renovamos fuerzas cuando también compartimos con esos hermanos. Así que sigamos orando por el pastor Gil, para que Dios lo use poderosamente. Y oramos en estos momentos por Vivian Díaz y por nuestra hermana Siri, que está afectada de salud. Oramos por sanidad, ¿verdad? Y oramos también por dándole gracias al Señor por la oportunidad que tuvimos en esta mañana. Les voy a pedir que no se vayan. Hay unos piscolabis que han preparado unas hermanas santas por ahí. Así que comparta con nosotros un ratito. Queremos estrechar la mano, queremos conocer las visitas que están con nosotros en esta mañana. Así que estén un ratito más con nosotros si le es posible. Vamos a orar. Señor, te adoramos. Te damos la gloria a ti, Señor, por todo lo que tú permites que ocurra en el pueblo que tú has salvado. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada una de las visitas que están con nosotros en este lugar. Señor, que la luz de tu evangelio se haya revelado poderosamente a su vida. Que el Cristo predicado, que el Cristo crucificado, oh Señor, pueda dar la única esperanza que tiene el ser humano de salvación, que eres tú. Señor, y sabemos por tu palabra que tú lo enviaste a morir allí. Fuiste tú, Dios, que lo entregaste. No fueron los romanos, no fue el clero religioso, fuiste tú. Y fuiste tú, Dios mío, el que permitió todos estos eventos, y lo hiciste porque ese era el único medio que había para acercar al pecador a ti, al pecador arrepentido, al pecador que ha ido delante de tu presencia contrito y humillado, reconociendo que solamente a través de tu Hijo amado Jesucristo podemos estar en tu presencia. Señor, sigue hablando poderosamente a nuestra vida. Y que basta ya de excusas, Señor. Que podamos glorificar tu nombre con nuestro testimonio. Que podamos glorificar tu nombre cada día, Dios. Reconociendo que los resultados de lo que nosotros vivamos y prediquemos y enseñemos, los resultados son tuyos, Dios. Tú le has dado promesas a tus hijos. Y le das promesas para aquel
que reconoce que es pecador y se arrepiente de sus pecados. Tú eres el que nos da la única esperanza de vida eterna. Tú eres el único que tienes la solución para nuestro gran problema de pecado. Señor, te pido que tú pongas tu mano sanadora sobre nuestra hermana Siri, sobre Vivian, Dios. Tú tienes todavía poder para sanar. Señor, pero tú harás tu voluntad en cada una de ellas para tu gloria. Que como iglesia, Dios mío, nosotros podamos reconocer cada día que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, y que es a ti, Dios mío, que tenemos que ir con nuestras penas, con nuestros sufrimientos, con nuestros dolores, Señor, pero sobre todo es a ti que nosotros tenemos que ir en agradecimiento por lo que ya tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, tú cambiaste el significado de la cruz, Padre, y la cruz es vida para nosotros, porque tú venciste la muerte, tú venciste el pecado, Dios, y tú nos has dado la promesa de una vida eterna. Señor, te damos gracias también por las ofrendas que vamos a llevar al alfolí. Que las depositemos con alegría, con gozo, Señor, porque sabemos que todo proviene de ti. Gracias, mi Señor, porque nosotros podemos contribuir a la obra de tu reino con lo que tú nos das, con los recursos que tú nos das, Señor. Y ayúdanos cada día a ser sensibles y a ser dadores alegres y a compartir lo que tenemos con el que le falta. Gracias, mi Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Pastor David. Síguelo usando poderosamente. Te damos gracias por la palabra expuesta con fidelidad, Dios mío. Que tu Espíritu Santo nos siga inquietando y nos siga hablando cada día. Señor, gracias, porque en un mundo donde hay tanta desesperación y desasosiego, tú traes paz a nuestra vida, y paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tu nombre sea glorificado cada día a través de nuestra vida y a través de lo que hacemos como iglesia tuya. Señor, si tú no estás en nuestra vida, si tú no estás en este lugar, todo está perdido, Dios mío. Gracias por tu presencia. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos y te pedimos que nos lleves hasta nuestros respectivos lugares con tu bendición y con el gozo de saber que tú nos amaste tanto, Dios mío, que nuestro intelecto finito, Dios mío, no puede entender. Que tu amor es tan profundo que nuestros sentidos no pueden ni explicar ni entenderlo jamás. Gracias por ese amor. Ese amor tan profundo que tú demostraste a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Que la respuesta nuestra sea cada día serte fiel, amarte, porque eso tampoco lo producimos nosotros, eso lo produce tu Espíritu Santo en nosotros. Y que podamos honrarte siempre con nuestra vida. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Amén.